Tendremos la tercera parte del tema Muerte y sucesión del Papa Francisco. Veréis que hay un poco de noticias variadas, pero al final sobre todo una noticia sumamente interesante. Pero no os perdáis las otras, porque vaya cosas vamos a mostrar hoy. Pues vamos ya, sin más, por la primera de ellas. Es esta. La primera fotografía de la tumba del Papa Francisco será sencilla y estará en el suelo. Los gastos de preparación de la sepultura serán cubiertos por un benefactor que permanece anónimo. Fijaos cómo él dijo que dispuso también una serie de dinero para que eso se hiciera. Además, hay un benefactor. El Vaticano ha hecho pública la primera fotografía del lugar que ocupará la tumba del Papa Francisco, que estará ubicada en la Basílica de Santa María la Mayor. La tumba será sencilla y estará en el suelo. La sepultura se encuentra en la nave izquierda de la basílica, que él prefirió en vida para reposar, en vez de la cripta vaticana, y tendrá una lápida en el suelo con la inscripción Franciscus, su nombre pontificio en latín, tal y como dispuso en su testamento, y ya mostramos. En la pared mostrará una representación de la cruz pectoral del Papa, en plata con la imagen del Buen Pastor. Acordaos que al principio de su pontificado él aparecía también con una oveja encima de los hombros, simbolizando mucho a Jesús. Bueno, por eso dice que es el vicario de Cristo en la tierra, que es el sustituto de Cristo en la tierra. La tumba estará entre la capilla Paulina, que alberga a la Virgen Salus Populi Romani, que ayer ya os mostramos, de la que Francisco era muy devoto, y la de la familia Sforza. En concreto, en un lateral del altar de San Francisco, el santo de los pobres de quien Bergoglio adoptó su nombre pontificio. Ahí la importancia de haberse apodado bajo el título papal de San Francisco. Tenía que ver con San Francisco de Asís, tal como lo mostramos cuando fue elegido. Y esto es importante porque habéis visto que su pontificado, en definitiva, iba precisamente de esto, de mostrar una humildad, una benevolencia, etcétera, etcétera. Como buen jesuita, lo hizo a la perfección, porque es el papel, saben hacerlo muy bien. ¿No sabéis de qué va esto de los jesuitas? Mirad lo que presentamos sobre los jesuitas y vaya cosas vais a ver que normalmente nadie os va a contar, pero que son datos históricos. Porque una vez conoces la historia, vaya cómo cambian las cosas. Pero sigamos. Aquí vemos la fotografía precisamente de esta tumba del Papa Francisco con los detalles que os comentaba ese escrito. Bueno, ahora vamos a una película, Cónclave. El título de este artículo era Cónclave es fiel contando cómo se elige a un nuevo Papa. Y aquí se especulaba de si estaba bien hecha, no estaba bien hecha, en conformidad a los ritos que se hacen cuando se elige un nuevo papa. Parece ser que todo está en concordancia muy bien al respecto. Está basada, ya sabéis, en un libro que se escribió en 2016. Además, resulta que estaba asesorado el escritor por un cardenal, con lo cual todo parece ser que se hizo muy detalladamente y bien. Pero a nosotros nos interesa algo de todo esto. Esta película, que ahora vuelve a ser puesta en cines en España, también aquí en toda la zona de Cataluña, hay bastantes cines que la van a proyectar de nuevo debido a, ya sabéis, a esta coincidencia de que se hace la película y al cabo de poco se muere el Papa. Y precisamente nosotros vamos a elegir este trozo del artículo sobre Cónclave, que dice: no se salva de las discrepancias. Si has visto Cónclave, habrás comprobado que la película relata al detalle todo el proceso explicado anteriormente. Incluso es cierto que se le pregunta al cardenal electo si acepta el papado. Sin embargo, hay voces que se han levantado contra la cinta de Edward Berger. Un ejemplo es el caso de Robert Barron,
obispo de la diócesis de Winona-Rochester, Minnesota, Estados Unidos, que instaba a todos los católicos a evitar la obra al considerarla woke y anticatólica. También aseguraba que retrata a la Iglesia como un hervidero de ambición y corrupción. Probablemente haya mucha gente que piense como él, aunque es difícil pensar que las escenas de conspiración en los pasillos del Vaticano que vemos en Cónclave no sucedan en la realidad, siendo la Iglesia Católica una de las instituciones más importantes e influyentes del mundo y una de las fuentes de poder más longevas de la historia. Sí, este señor, el obispo de la diócesis que habéis visto, dice que es woke, anticatólica y por tanto no se debería ver, pero encima es un hervidero de ambición y corrupción. Bien, ¿alguien conoce la historia del papado un poco a fondo? Que haga análisis desde el inicio de la Iglesia Católica, no desde Pedro, que no fue el primer papa ni mucho menos, sino desde que empieza ya todo el tema con Constantino. Y veréis que a partir de allí, la historia de la Iglesia Católica y de elegir sus papas y todas las consecuencias que ha tenido a lo largo de la historia es verdaderamente asombroso y escabroso. Se habla de, sí, ha habido papas y antipapas, pero es que cuando miras lo que han hecho los papas, tampoco se puede decir que fueran precisamente papas, porque serían todos unos antipapas y antipatatas y a lo que queráis, porque realmente ha sido de desgracia absoluta toda la historia. Pero bien, ahora dicen que las cosas cambian, etcétera, etcétera. Iremos viendo más noticias al respecto, entre hoy no exactamente, pero sí en las siguientes partes que aún nos quedan por emitir, donde veréis que precisamente eso parece ser que no cambia. Hoy algo sí veremos de eso. Además, uno de los puntos principales de la película es la lucha entre las facciones progresistas y conservadoras del colegio cardenalicio. Es muy probable que esto vuelva a suceder cuando se elija un nuevo pontífice. El propio padre Bergoglio, más conocido como el Papa Francisco, es conocido por haber instaurado un periodo de apertura dentro de la Iglesia durante su mandato. Tras el fallecimiento del sumo pontífice, habrá que ver qué corriente asume el control en el Vaticano y qué efectos tiene en un mundo ya de por sí bastante agitado. Y esa es la cuestión. Habrá un papa conservador, un papa progresista que seguirá en la línea de Francisco. Todo eso lo veremos, pero además con palabras de los propios implicados en la cuestión. Me refiero a los cardenales, por supuesto. Sigamos porque ahora mirad qué coincidencias también con la película de Cónclave. ¿Quién es Angelo Becciu? El polémico cardenal vetado por el Papa Francisco que insiste en participar en el cónclave. Ya estuvimos presentando sobre este hecho en las conferencias. No estas, de esta serie, sino en anteriores, en su momento, cuando se dio esta noticia. Mirad qué llegan a decir. El cardenal italiano Giovanni Angelo Becciu, que tiene 76 años, fue condenado a 5 años y medio de cárcel por fraude fiscal en 2023, en un movimiento inédito dentro de los muros del Vaticano. Los delitos estaban vinculados a irregularidades financieras, abuso de poder, malversación de fondos y supuestas operaciones financieras opacas, como la compra de una vivienda de lujo en Londres. Se descubrió también una donación de 125.000 euros a una asociación vinculada a Caritas en Ogieri, Cerdeña, cuyo presidente era uno de los hermanos del cardenal. La sentencia incluía la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos dentro de la Santa Sede, lo que le hizo ser el primer cardenal juzgado penalmente en el Vaticano, además de haber sido destituido de forma fulminante por el Papa, quien le despojó de sus derechos como cardenal de la Iglesia. Bien, una vez se descubrió todo esto y se destapó, se tuvo que intervenir. Y en consecuencia, el Papa tomó esta medida. Pero mirad qué sucede. Hasta ayer no figuraba en la lista oficial de 135 cardenales menores de 80 años que participan en la elección, aunque él tiene 76. Pero ha dado una entrevista a un medio italiano diciendo que tiene derecho a entrar en el cónclave. No pueden negarme ese derecho. El alto prelado participó ayer en la primera reunión de las congregaciones, los encuentros preliminares de cara al cónclave. El cardenal Becciu afirma que su exclusión del cónclave se le comunicó únicamente a través de una nota de la sala de prensa y no a través de un acto formal. Según él, en el último consistorio celebrado el 8 de diciembre, el Papa reconoció que sus prerrogativas cardenalicias seguían intactas. Afirma también que no hubo una voluntad expresa de excluirlo del cónclave, ni se le pidió una renuncia formal por escrito.
La lista publicada por la sala de prensa no tiene ningún valor jurídico y debe tomarse como lo que es, afirma. En el año 2020, el Papa Francisco retiró a Becciu sus derechos asociados al cardenalato, aunque sin formalizar una expulsión del colegio cardenalicio ni exigirle su renuncia por escrito. Por lo tanto, su situación legal y eclesiástica está generando interpretaciones dispares entre los expertos canónicos. Becciu ha estado 7 años de estrecha y confidencial colaboración, primero, durante 5 años, como sustituto en la Secretaría de Estado, siendo el tercer puesto en la jerarquía vaticana después del Papa y el secretario de Estado, y otros 2 años como prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. Vaya, con todo el escándalo que montó económico, ¿no? Y estaba en ese puesto, qué curioso. Esta muerte es un gran dolor, a la luz de una relación siempre franca, serena, marcada por el máximo respeto incluso ante las naturales y humanas diferencias de opinión. El Papa aceptó mis opiniones y juntos compartimos todas las decisiones, incluso las más dolorosas, ha contado a la Unión Sarda. El prelado de Patada, en Cerdeña, abandonó ayer la isla para regresar a Roma, donde pasaba las vacaciones de Pascua tras el anuncio del fallecimiento del Papa Francisco. En fin, que ya veis que parece que alguna situación que se reproduce en la película prácticamente va por el mismo camino en la realidad. Sigamos. Oraciones por el Papa. Concédele, Señor, el descanso eterno a Francisco. Y esto da que pensar y mucho. Conceder un descanso eterno quiere decir que descansas eternamente como muerto o en el cielo y ya directamente. Mirad qué nos dicen. Nos unimos a la familia de WTN, ya sabéis que es un medio de comunicación, televisión en Estados Unidos católico, y a los fieles de todo el mundo en oración por el eterno descanso del alma del Papa Francisco. Por favor, únase a nosotros en oración por un Papa difunto. Oh Dios, que en tu inefable providencia quisiste que tu siervo Francisco fuera contado entre los sumos sacerdotes, concédenos, te suplicamos, que él, quien en la tierra ocupó el lugar de tu Hijo unigénito, sea unido para siempre a la compañía de tus santos pontífices. Por el mismo Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios por los siglos de los siglos. Amén. Fuente Misal Romano. Qué interesante. O sea, oras por un muerto. Oras por su alma para que pueda estar en un descanso eterno, y ya veis entre quién, entre santos pontífices. Santos pontífices, pues que hagan un análisis histórico de los santos pontífices a ver si hay alguno que vale la pena y pueda ser dicho más o menos santo. En fin, desgracia tras desgracia en ese tipo de declaraciones, todo basado en una falsa creencia de la inmortalidad del alma. Y eso hay que decirlo y destacarlo, porque eso es espiritismo, es orar por muertos. ¿Y los muertos pueden hacer algo por los vivos? El texto bíblico de eso dice claramente nada de nada. Sigamos, porque aquí tenéis precisamente el Requiem aeternam, descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno a Francisco y brille para él la luz perpetua. Que su alma y las almas de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Entonces, cuando parece ser que hay apariciones de alguien, no deben estar descansando mucho en paz, deben ser esas almas en pena que dicen. O si no, son santos y vírgenes que bajan y hablan con la gente. Pues todo eso, señores, es espiritismo. Porque los muertos están y nada saben. Porque su memoria es puesta en olvido y el polvo vuelve a la tierra. En fin, no es el alma que ha subido, ya. Encontrad eso bíblicamente en algún lado y mostrarlo, a ver si sois capaces. Ah, no, la parábola de Lázaro, ¿qué tal? El mismo catolicismo dice que es parábola, no es un hecho. En fin, o sea que por favor un poco de seriedad en este sentido y a ver si indagamos en la Biblia y nos dejamos de los conocimientos que se transmiten y son totalmente falsos. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido, escribe en Isaías. No caigamos en falsas enseñanzas que nos van a llevar a la perdición. Sobre todo de aquí muy poco tiempo con el tema del espiritismo. Además, luego el artículo habla del Salmo 129 de Profundis en latín, está todo en latín. Vamos a verlo, lo que le dicen también en español. Desde lo más profundo te invoco, Señor. Señor, oye mi voz. Estén tus oídos atentos al clamor de mi plegaria.
Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Pero en ti se encuentra el perdón para que seas temido. Mi alma espera en el Señor y yo confío en su palabra. Mi alma espera al Señor más que el centinela la aurora. Como el centinela espera la aurora, espere Israel al Señor, porque en él se encuentra la misericordia y la redención en abundancia. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Pero esto nada tiene que ver con morirse e ir directamente al cielo. Sigamos. Los misioneros franciscanos de la Palabra Eterna ofrecen esta oración por el Santo Padre. Ya sabéis que él se decía llamar Francisco, por tanto era jesuita, pero muy relacionado con los franciscanos y con Francisco de Asís, claro. Señor Jesús, que has llamado a tu presencia al Papa Francisco, gracias por el don de su pontificado. Cuando estuvo entre nosotros mostró incansablemente a la Iglesia tu constante misericordia hacia los pecadores. Concédele ahora tu misericordia y haz que descanse eternamente contigo en tu reino. Por Cristo nuestro Señor. Amén. O sea que ya está allí, ya está en el reino. Bueno, pues si ellos dicen esto y se lo quieren creer, muy bien. Pero esto no es la realidad bíblica para nada. Y ahora el último artículo que os muestro hoy, y este es sumamente interesante. Tiene que ver con los jesuitas. Miradlo. Los jesuitas recuerdan al Papa Francisco, un hombre de Dios. Era este 24 de abril. El general de la Compañía de Jesús, padre Arturo Sosa, en una conversación con periodistas para recordar a su hermano pontífice, dice lo que ahora vamos a ver. La memoria agradecida del primer pontífice jesuita, sus relaciones con la compañía fundada por Ignacio de Loyola y el legado de Francisco para sus hermanos, las peculiaridades que han caracterizado el gobierno del sucesor de Pedro y las prioridades apostólicas en las que la Iglesia está llamada a comprometerse en el futuro. Estos son los temas abordados por el general de la congregación, padre Arturo Sosa, es el general de la Orden de los Jesuitas, esta mañana 24 de abril en la Curia General del Borgo Santo Espíritu, a 2 pasos de la Basílica Vaticana, donde desde ayer el río de fieles sigue sin cesar para presentar sus últimos respetos al cuerpo del Papa difunto. Por cierto, hasta hace unas pocas horas ya llevaba unas 120.000 personas que habían pasado por delante del féretro. Si supieran la verdad, qué pocas ganas tendrían de estar haciendo eso. Un hombre de Dios que se veía que no le agradaría a todo el mundo. Toda región extranjera es nuestra patria, y sin embargo, toda patria es una tierra extranjera para nosotros. Abran nuestros ojos y nuestros corazones para que cada encuentro con los necesitados se convierta en un encuentro con Jesús. La oración final, leída por el secretario general de la Compañía de Jesús, padre Antoine Kerouel, del mensaje del Papa Francisco para la 110 Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2024, abrió el encuentro con los periodistas. En su introducción, antes del diálogo con la prensa mundial, el general venezolano quiso destacar a Francisco como un verdadero hombre de Dios que no buscaba agradar a todos, precisó, ni medir su desempeño con base en un índice de popularidad. Asimilando el Evangelio de Jesús y extrayendo conclusiones de la historia de hombres y mujeres de Dios que se convierten en profetas, santos, sabía que sus acciones y decisiones no agradarían a todos. Lo importante era escucharnos, dialogar con la complejidad de la realidad, escrutar los signos de los tiempos y, en la oración, en familiaridad con su Señor, discernir lo que más convenía en cada momento. Fijaos que aquí dice que es lo que haría o lo que hizo el Papa Francisco en su momento. Aquí no dice nada de que recibía órdenes de él, precisamente, en la etapa final, cuando ya Sosa coge el poder como general de los jesuitas. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que el Papa Blanco recibe órdenes del general de los jesuitas, que es conocido como el Papa Negro? Pues sí. Y nosotros mismos estuvimos en un lugar, centro de los jesuitas, importantísimo, donde la persona que estaba allí, cuando le pregunté personalmente, ¿pero quién manda? ¿El Papa Blanco o el Papa Negro? Él mismo se puso a reír y dijo, no, por supuesto, el Papa Negro. El Francisco hace caso a lo que le dice y ya está. Y le decía a alguien que estaba llevando todo ese centro. Por tanto, señores, de eso no hay duda. El Papa Blanco era un títere del Papa Negro, de este señor que está hablando aquí. Y le mandaba hacer cosas y el Papa, como buen jesuita, debía obedecer ¿a quién? A su superior.
Y así se funciona porque es como una orden militar. Vaya, muy religioso el tema, muy santo, no es que sea. Pero sigamos viendo qué más nos dicen. Y por cierto, de lo que he dicho había testigos en persona. No lo pudimos grabar, pero los personajes que estaban conmigo, y digo personajes porque son nuestros compañeros que hemos ido a todos los lugares juntos prácticamente a indagar, estaban allí presentes y oyeron lo mismo que yo. Sigamos. El cónclave elige al sucesor de Pedro, no de Francisco. Fijaos en esta frase, ¿eh? Sosa, que había dejado claro de antemano que haría comentarios sobre el futuro pontífice solo después de la elección, quiso sin embargo subrayar que el cónclave se reúne para elegir al sucesor de Pedro, no al sucesor de Francisco. Y añadió, todo papa es elegido para calzar las sandalias del pescador. El voto de obediencia al papa, peculiaridad de los jesuitas desde el principio, continuará indiscutiblemente sea cual sea la figura elegida. Buscamos un hombre de Dios y nos pondremos a su servicio. Respondió a la primera pregunta sobre las cualidades que debía tener el sucesor. E insistió en una característica que, según él, debería tener quien esté llamado a guiar la Iglesia. Que tenga una visión universal, lo que no quiere decir una visión internacional. No se trata de tener un enfoque corporativo multinacional, aclaró. Se trata de tener una perspectiva que apunte a reconocer las diferencias, incluidas las experiencias religiosas, en el mundo, porque las diferencias no son barreras, sino una riqueza. Destacó su importancia en un mundo donde la universalidad está en riesgo. Por tanto, ¿qué dice que iban a hacer? Elegir no al sucesor de Francisco, sino al de Pedro. ¿Quiere decir que habrá una línea continuadora con el próximo papa de lo que hacía Francisco? No, eso no es lo que se elige al sucesor de Pedro. Por tanto, el nuevo papa puede tener otras directrices a seguir. Dice que los jesuitas están dándose a la Iglesia para obedecer al nuevo papa. ¿No será que el nuevo papa también se verá en la misma programación que tuvo que seguir Francisco? ¿En la misma agenda? Porque ellos están en el poder en el Vaticano y no lo van a dejar. Una vez más, las cosas hay que conocerlas. Porque puede haber disputas entre una orden y otra, entre un personal y otro, pero en definitiva la situación es esta. Interesante que dicen que se pondrán al servicio de este nuevo papa. Mejor dicho, el nuevo papa estará al servicio de la agenda que marquen ellos. Habrá un cambio total y parecerá que ellos ya no son los que están en esta situación moviendo los hilos. En fin, tiempo al tiempo. Muy pronto lo vamos a saber. Papa reformador en la línea ya indicada por el Vaticano II. El Papa era una persona normal, sobre todo entre los jesuitas con quienes se sentía muy libre, dijo el padre Sosa, quien recordó cómo Francisco reconocía sin problemas sus propios límites. Tenía el don de la escucha y la franqueza. Era una persona con la que se podía discrepar, se podía dialogar, de modo que las decisiones, en última instancia, eran el resultado de escuchar. Maestro del discernimiento ignaciano, tomó muchas decisiones a lo largo de su pontificado escuchando al Espíritu a través de las personas. O sea, las decisiones las tomaba él. Ya. El significado de Papa reformador, según el padre Sosa, debe considerarse en el contexto del alcance reformista indicado por el Concilio Vaticano II, que él tomó muy en serio. Inició procesos sabiendo que no vería los resultados completos. Ciertamente, observó Sosa, la Iglesia ha avanzado, también en el tema de la prevención de los abusos, por ejemplo, desde el momento de la elección del Papa, teniendo en cuenta que el camino no se mide en línea recta, sino que siempre tiene algunas tortuosidades. La esperanza es que persevere en la dirección de valorizar a los laicos y a las mujeres. Está marcando una línea, según él. Y nuevamente se exploró el papel del discernimiento, tan central en la vida del Papa, que fue una vida de oración. Si no hubiera sido así, incluso el discernimiento habría sido en vano. A veces vemos que fue un papa de sorpresas. Creo que él también vivió situaciones inesperadas y el discernimiento le permitió tomar decisiones importantes. Lo vimos en el proceso sinodal. Siempre nos pintan como si él fuera el que había tomado las decisiones, no el que acataba las órdenes de las decisiones de ellos. En ese caso, del general del orden jesuita, el padre Sosa. Fijaos cómo es un continuo de mostrar lo que realmente no es. Pero él aquí habla de, una vez más, valorizar a los laicos, a las mujeres,
hacer todo lo que el Papa ya había hecho y seguir adelante con eso. ¿Será así? También hemos podido comprobar por los lugares donde hemos ido, donde mucho católico fervoroso no está precisamente en línea con ese tipo de movimiento de la Iglesia Católica desde el Concilio Vaticano II. Totalmente contrarios. Sí, entre ellos hay problemas. Entre ellos habrá cisma. Depende de quién salga elegido, por supuesto. Profecías católicas que hablan de un cisma, dentro de ellos, las hay. ¿Satanás lo ha preparado todo para que así sea? Puede ser. Pero sea como sea, el que va a pagar el pato de todo al final siempre será el pueblo de Dios, el auténtico pueblo de Dios que siga fiel a los mandamientos, incluido el sábado, sí, y que no quiera saber nada con ídolos. Sigamos viendo aunque más nos dice aquí. La compañía de Jesús llamada a arraigarse en su carisma. Hubo espacio para más de una anécdota que Sosa contó volviendo a aquella lección que se desarrolló mientras él estaba en Venezuela. Pensó, ¿el nombre Francisco? ¿Será en honor al jesuita San Francisco Javier o a San Francisco de Borja, también jesuita? La referencia al santo de Asís era un tanto desconcertante, pero ya confirmaba esa visión universal que iba mucho más allá de los horizontes de la orden a la que pertenecía. El vínculo con los jesuitas siempre ha sido muy fuerte, tanto que en cada viaje apostólico había un encuentro puntual con la comunidad jesuita presente en los países visitados. El Papa nunca ha ocultado su identidad de jesuita, pero esto no significa pertenecer a una raza. Es simplemente un modo de pertenecer a la Iglesia, explica el general. En definitiva, no se trata de un rasgo sectario. Creo que la compañía sale mucho más interpelada tras la muerte del Papa, llamada a ser muy profundamente arraigada en su carisma, mucho más sociedad, en mayúsculas, en esencia, en el sentido de que está invitada a mostrar siempre y en todas partes el rostro de Dios, pues de lo contrario las acciones de apostolado sirven de poco. Algunos periodistas se aventuraron a preguntar sobre la posibilidad de iniciar el proceso de canonización del Papa. Sosa es muy cauto, confía en el tiempo y en la maduración de una devoción popular que es un elemento importante en este ámbito. O sea, ya hay personas que piden que lo beatifiquen, lo canonicen, lo hagan santo, ya, pero ya. Dice, tiempo al tiempo, la gente es la que tendrá que apretar para que eso suceda. En fin, veremos qué termina pasando. Insistir en la prioridad de la paz. Y atención a esto, porque esto nos va a servir para la siguiente parte o la otra. Mirad qué nos dice. También se le preguntó al padre Sosa, a la luz del camino misionero en China, iniciado por los jesuitas con Matteo Ricci y compañeros, si en su opinión el acuerdo de la Santa Sede con la República Popular China podrá avanzar. Espero que sí. El Papa se ha comprometido mucho con esto. Hoy en China tenemos una iglesia capaz de estar presente en la vida cotidiana, una realidad muy pequeña, pero viva. Según Sosa, con la sabiduría y prudencia de los tiempos, seguiremos avanzando. ¿Cómo sale de esto el pontificado de Jorge Mario Bergoglio respecto a posiciones de Francisco consideradas tibias por algunos observadores, como es el caso, por ejemplo, en el contexto de Nicaragua o Venezuela? De eso también veremos algo. Es otra pregunta dirigida al general de la compañía, quien respondió considerando que la cuestión no es si dar o no una medalla a Francisco, sino aprender de los posibles errores o deficiencias. O sea que hay cosas que pueden llegar a cambiar. No se trata, pues, de salvarlo o señalarlo con el dedo, sino de aprender mirando al futuro. Paz, paz, paz. El padre Sosa repitió esto 3 veces a un periodista birmano que le preguntó cuál era el legado más urgente que había que poner en práctica hoy. El mundo necesita paz. Debemos construirla nosotros. ¿Ellos lo van a construir o ellos son los que la van a liar? Porque la profecía dice que la van a liar, y vaya si la van a liar, a nivel mundial. Sí, consecuencias para todos los humanos de este planeta, pero al final unas consecuencias terribles contra el auténtico pueblo de Dios. Porque habrá persecución a muerte contra el auténtico pueblo de Dios de aquí pocos años. Y los pasos se deben ir dando. Por eso debemos seguir atentos al proceso que ellos van teniendo. Y nosotros sabemos que la profecía se va a cumplir sí o sí. Exactamente cómo en cada detalle no lo conocemos. Podemos intentar clarificar conceptos, pero es difícil precisarlos. Pero sabemos que la profecía se cumplirá
como se cumplió toda la profecía del papado que abarcaba 1260 años y empezaba en una fecha y terminaba en otra, y así sucedió. ¿Que no sabéis de qué estoy hablando? Pues mirad los estudios bíblicos que presentamos y allí lo encontraréis. Y vaya descripción se da en la Biblia de lo que iba a ser el papado. Nosotros terminamos aquí, pero acordaos que un objetivo del Vaticano es China. Rusia también, por supuesto, pero China vaya a ser su objetivo. Y ya sabéis, trabajan en conjunción con Estados Unidos. Si no lo sabéis, ya va siendo hora de que lo sepáis. Y la profecía lo decía, que así sería y así está siendo. Aunque a veces eso se tape mucho. Y a veces parece que hayan discrepancias. Nosotros terminamos, como os decía, aquí. Os muestro una vez más la web donde podréis encontrar todo lo que os he dicho. También aquí en el Gran Engaño Final blogspot.com. Y las conferencias que estamos presentando en Girona en directo también, para que las personas puedan ver otros temas que van vinculados a todo esto y no lo parece tantas veces, y vaya que se van vinculadas. Y aún añadiremos más temas, y quizás tengamos que volver a hablar de los jesuitas. Una vez más, gracias también por todo lo que seguís haciendo por nosotros. Gracias por estas donaciones, estos diezmos que nos enviáis, para que podamos seguir denunciando la verdad de lo que hay detrás de esta trama que Satanás está urdiendo para intentar prepararse un trono, aparecer y que todo el mundo lo tome por el Mesías. Y para eso están trabajando todo este grupo de gente, de cardenales y también sociedades secretas. Y ahora, por desgracia, el protestantismo apóstata también incluido. Y eso lo denunciamos y lo seguiremos haciendo hasta que toque el fin. Gracias por vuestra atención y una vez más, Maranata 2031. Dios os bendiga.